La ocasión anterior vimos la quinta trompeta del libro del Apocalipsis. En esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a ver la revelación de la sexta trompeta. Para eso les invito a que me acompañen, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 12 en adelante. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta ahí. Como hemos estado viendo, ahora que entramos, hermanos, a esta profecía de las trompetas, entramos a una sección, veíamos, del libro del Apocalipsis, una de las secciones más difíciles de interpretar a lo largo de la historia. Pero como veíamos, si una cosa hemos tenido claro de la interpretación de este libro del Apocalipsis, es que este es un libro simbólico. Ya hemos visto, pues, que toda la interpretación futurista que prima o que domina el evangelicalismo de nuestro tiempo es una interpretación relativamente nueva o moderna. Es moderna porque esta interpretación apenas hace un siglo es que se ha comenzado a pregonar. Esta interpretación futurista moderna, decíamos que tiene como sus mayores instigadores a John Darby, ¿se acuerdan? Y a aquel hombre también llamado Cyrus Scofield, que editó la Biblia famosa Scofield,
a través de la cual se diseminaron todas estas ideas. Sin embargo, como hemos estado viendo y demostrando, hermanos, en todo este libro, este es un libro profético lleno de símbolos que nos están enseñando mensajes actuales, útiles y necesarios para la iglesia. Pues ya veíamos pues que el libro del Apocalipsis es un libro más para la edificación de la iglesia y no es, decíamos, un libro para que los incrédulos se fascinen con los símbolos que están aquí, sino para que la iglesia sea edificada por medio de estos símbolos. Ya vimos entonces los primeros símbolos de las otras trompetas. En esta ocasión vamos a meditar en los elementos de esta sexta trompeta de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver o vamos a englobar a todos los ángeles que están involucrados, pues si ustedes observan, al inicio del toque de la trompeta se nos habla acerca de una cierta cantidad de ángeles que interactúan. Vamos a ver cómo. Enseguida vamos a ver la forma del juicio de esta trompeta y por último vamos a ver la necedad o la impenitencia del hombre. El primer ay ya pasó. El primer ay ya se ha revelado con la quinta trompeta, pero aún nos dice el texto, quedan dos más, el versículo 11. Veamos pues el siguiente ay de dolor que se nos narra. Versículo 12. El primer ay pasó, y he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, noten, ya la tocó. Y cuando lo toca, ¿qué sucede? Oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hasta allí. Cuando la sexta trompeta se está tocando, vemos que nos dice el texto que de en medio del altar de oro sale una voz que da una orden. Esta orden se le da al ángel que ha tocado la trompeta. No se está seguro de quién es la voz que está dando esta orden, si es la voz de Dios o es la voz del ángel que tenía el incensario, ¿se acuerdan? Ya que se entiende que el altar del que se está hablando aquí es el altar del incienso. Pues noten que la voz sale, dice, de en medio del altar. Ha habido discusión entre los eruditos si se trata del altar del sacrificio o si se trata del altar del incienso, pero la mayoría de los eruditos concuerdan en que debe tratarse del altar del incienso. Altar en donde estaba, ya vimos, ¿se acuerdan? Aquel ángel con el incensario, el cual tomó también carbones y se le dio mucho incienso, ¿se acuerdan? Para añadirlo a las oraciones de los santos. Él incensa y entonces el humo sube delante de la presencia de Dios. Dios percibe ese humo de las oraciones de los santos como incienso y dolor grato, e inmediatamente vimos que se dispone a responder esas oraciones. Y la respuesta a esas oraciones, veíamos, son
cada uno de los toques de estas trompetas. De manera que algunos piensan que esta voz puede haber sido del ángel o directamente la voz de Dios. Sin embargo, consideramos que es irrelevante la identidad específica del que da la orden en esta ocasión, pues sabemos, hermanos, que al final la orden viene directamente de Dios. Ya sea que haya sido por medio de un ángel o que haya sido Dios el que ha dado esta voz directamente, la voz al final, la orden proviene de Dios. Esta orden, dada al sexto ángel, como ustedes se dieron cuenta, consiste en desatar a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, dice en el versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ahora nos preguntamos, bueno, aquí hay otros 4 ángeles. Está la voz, el ángel que toca la trompeta, y a ese ángel se le dice, ve y desata a esos otros 4 ángeles. ¿Quiénes son estos otros 4 ángeles? La identidad de estos otros 4 ángeles, hermanos, no nos es revelada. Como ustedes ya leyeron hasta el final del capítulo, no nos es revelada la identidad de estos otros 4 ángeles. Sin embargo, sí podemos ver 2 cosas sobre ellos. Podemos ver, en primer lugar, su afiliación o su bando al que pertenecen, y en segundo lugar, sí podemos ver el alcance de su poder. En cuanto a la afiliación de estos 4 ángeles, es decir, ¿a qué bando pertenecen estos 4 ángeles? El hecho de que estén atados nos indica que estos deben ser ángeles caídos que están atados al igual que su rey. No podemos pensar que estos 4 ángeles sean ángeles al servicio de Dios, como estos ángeles perfectos que permanecieron en su estado y no cayeron, puesto que la figura que se nos está dando es que están atados y son desatados. Recuerden también que en el otro sello que vimos, hay ángeles deteniendo los 4 vientos, ¿se acuerdan? Pero son los ángeles los que detienen el viento y no son ellos los que están detenidos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una diferencia. Aquellos que estaban deteniendo el viento, ellos están libres y ellos son los que detienen los 4 vientos que ya vimos que simbolizaban todas las calamidades que vienen a la tierra. Sin embargo, estos otros 4 ángeles que están acá están atados. El hecho entonces de que estén atados y además el mal que desencadenan al ser atados y que desencadenan ellos, porque noten que no es como vimos la ocasión anterior, como la estrella que va y cae y con su caída causa daños. En este caso no es así. No es que estos ángeles son desatados y ellos a su vez arrojan cosas o desatan algo. No, ellos mismos de manera personal producen un efecto dañino, de donde entendemos entonces que, como les digo, por el hecho de que están atados y son desatados, y cuando son desatados causan daño y mal, entendemos que deben ser ángeles caídos. ¿Me siguieron en el razonamiento? Ahora, en cuanto al alcance de su poder, su número nos indica entonces que este poder abarca toda la tierra. Ya vimos en ocasiones anteriores que el número 4, por ejemplo, simboliza la totalidad, en este caso, de la creación. Vimos que los 4 vientos y los 4 puntos cardinales simbolizan la tierra entera, que cuando se dice
desde los 4 puntos cardinales, desde el norte, el sur, el este y el oeste, es una expresión que se está refiriendo a la totalidad de la tierra. De modo entonces que el efecto que estos ángeles van a causar es sobre la totalidad de la tierra. Pero, ¿cuál es esa función o ese efecto del que hablamos? La función y el efecto es matar a la tercera parte de los hombres. Se oye muy feo, pero eso es lo que dice, versículo 15. Miren, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de ¿qué? De matar, miren, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Este es su función, esta es su labor y su trabajo. Miren qué siniestra función la de estos ángeles, matar. Ya vimos entonces que cuando dice la tercera parte de los ángeles, antes de que veamos cómo los van a matar, veamos que cuando nos dice la tercera parte, de los hombres, esto es un símbolo, veíamos ya, de la bondad y de la misericordia de Dios cuando está enviando estos juicios. Veíamos pues que la tercera parte no significa que va a ser exactamente una tercera parte de la humanidad contablemente, de manera que alguien pueda hacer el cálculo y decir, a ver, somos tantos millones y murieron tantos, sí es la tercera. No se trata en este caso de un número contable, ya vimos, es un símbolo. La tercera parte es un símbolo, que es Dios al final enviando estos juicios, y que estos juicios está diciendo, miren, estos juicios que van a venir van a matar a los hombres, pero no los van a matar a todos, solamente a la tercera parte. ¿Por qué no los van a matar a todos si todos merecen morir? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno y bondadoso, y en vez de exterminar a toda la raza humana que merece y se ha ganado la muerte, porque la paga del pecado es muerte, entonces Dios está siendo misericordioso, ahora castigando o enviando su juicio a solo una tercera parte de los impíos. Pues ya vimos, hermanos, quiero recordarles que todas estas trompetas, ¿se acuerdan? Son trompetas que están siendo tocadas para juicio de los impíos. Ya nos decían en los versículos anteriores que son para dañar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura, versículo 4 del capítulo 9 mismo, y se les mandó que no dañasen, en este caso a la hierba, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto es, a los incrédulos. Estos juicios entonces están siendo enviados exclusivamente a los incrédulos. De manera entonces que esta tercera parte de los hombres que han de morir son esencialmente de los incrédulos. Pero, ¿cómo es que estos ángeles van a matar o llevar a cabo esta tarea siniestra de matar a la tercera parte de los hombres? Veamos como nuestro segundo encabezado la forma del juicio, la forma en que estos seres van a ejecutar su labor o su juicio. Versículo 16. Dice: el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número,
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Hasta allí. Bueno, también miren los caballos, versículo 19. Pues el poder de estos caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Hasta allí. Si ustedes advierten, en el relato de la visión hay una especie de transición muy rápida. Primero se nos está narrando al ángel que está tocando la trompeta, la voz que sale de en medio del altar y le dice: desata a los 4 ángeles. Evidentemente este ángel va y los desata e inmediatamente la visión pasa a otro plano. Por eso, de hecho, el verso 17 dice: y vi en visión. Es decir, de manera inmediata cambia directamente a un escenario militar o a un escenario de guerra. Pues noten que desde el verso 16, después de que dice que son desatados, inmediatamente dice el número de los ejércitos. Y decimos, ¿de qué? ¿No estábamos hablando de los ángeles? Sí. Sin embargo, esta transición, hermanos, nos está señalando el objetivo, la forma o el medio a través del cual estos seres van a ejecutar su labor o su trabajo. Ahí dice un ejército, hay jinetes y hay caballos. ¿Qué nos dice esto? Guerra. Esto es un claro señalamiento a la guerra. Comprendemos entonces que es un símbolo de la inmensísima multitud, en este caso, de todos estos que están listos para la guerra. Pues dice, el número de los jinetes era 200 millones. Recuerden ustedes, estamos en un libro profético, estamos en un libro simbólico, de manera que las cosas que encontramos no debemos inmediatamente tomarlas como algo literal. Estos 200 millones entonces son un símbolo. Ya vimos, por ejemplo, que el número 144,000 no es literal, es un símbolo. Este número no se estaba señalando a un pueblo innumerable. Sin embargo, ahora encontramos otro número, 200 millones. Este número también es un número simbólico. Este número entonces nos está señalando a la inmensísima multitud de los que están listos para hacer la guerra. Y noten que hay, en este caso, 200 millones de jinetes con sus correspondientes 200 millones de caballos. Hermanos, este es un número de verdad inimaginable. Yo creo que no hemos visto jamás reunida una cantidad así de personas. 200 millones. ¿Se imaginan dónde caben 200 millones? O sea, es impensable, es impensable. Nos podríamos subir a la montaña más alta de esta ciudad e imaginar que todo lo que alcanza nuestra vista está tapizado de jinetes y caballos y aún así no terminarían de ser los 200 millones. Porque, hermanos, estamos hablando de una cantidad impresionante.
Hace no sé cuántos años se decía que éramos en toda la Tierra 600 millones de habitantes. Así que imagínense de cuánto estamos hablando, de qué cantidad cubre la Tierra. De manera que esto nos está entonces tratando de causar la impresión o dar la idea de la cantidad innumerable, inmensísima y vastísima de este ejército que está listo para matar a la tercera parte de la tierra, o de los incrédulos, de los hombres incrédulos en la tierra. Así pues que la forma del juicio que estos 4 ángeles caídos desatan sobre la totalidad de la tierra es precisamente la incitación a la guerra. La incitación a la guerra, porque estos son desatados para incitar a la guerra. Ellos no van a participar en esa guerra, ellos van a incitarla. ¿Me explico? Porque recuerden ustedes, todos estos son estos símbolos. Entonces, estos seres van a incitar al hombre a la guerra. Esta sexta trompeta, entonces, en su efecto, tiene una gran semejanza al jinete que va sobre el caballo bermejo, ¿se acuerdan? El jinete que va sobre el caballo bermejo, dice Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen, ¿se fijan? Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El jinete que va en el caballo rojo no es él el que va matando la gente por sí, está incitando a los otros, ¿se fijan? A hacer que se maten unos a otros. De manera entonces que entendemos que estos 4 ángeles que son desatados tienen esa misma función y esa misma tarea: incitar a los hombres a levantar ejércitos innumerables para que se maten unos a otros. La función de estos 4 ángeles o demonios, debiéramos decir, es pues entonces inducir a los hombres a matarse unos a otros, y no solo uno contra otro, sino de manera masiva. De manera masiva, pues su número es 200 millones. ¿Me están siguiendo? Así que no es que ellos están haciendo, no van a ir a hacer que se pelee el vecino contra el del otro lado. No, ellos van a influir, incitar a los hombres que se maten unos a otros, pero de manera masiva, de manera en multitud. Esta inmensa muchedumbre de jinetes comparten un vínculo también con sus caballos, y ahora vamos al símbolo que hay ahí. Lo que entonces nos hace ver que ambos tienen un solo propósito y una sola acción. Este vínculo que hablamos que hay entre el jinete y el caballo está representado por la tríada de elementos que se describen de ellos. Miren el versículo 17. Dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales, noten, los cuales, ¿quiénes? Los jinetes, tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Se dieron cuenta que comparten 3 elementos simbólicos? Las corazas tienen, miren, fuego, zafiro y azufre. ¿Se fijaron?
Y las cabezas de los caballos son como cabezas de leones, y de su boca salen, otra vez, fuego, humo y azufre. De esta tríada de elementos, lo único que parece distar es el que está en medio. Pues en la primera tríada se habla de zafiro y en la segunda se habla de humo. Los otros dos son los mismos. ¿Se fijaron? Fuego en la coraza del jinete y de la boca que sale del caballo. Y al final azufre también en la coraza del jinete y de la boca que sale también del caballo. Lo único que parece distar es el zafiro y el humo, pero esto solo dista en apariencia. ¿Por qué decimos que solo dista en apariencia? Porque la palabra griega que se tradujo como zafiro se refiere nuevamente a una piedra cuyo aspecto se piensa que se parecería al jacinto o zafiro, aunque en un tono ennegrecido. ¿Se acuerdan cuando vimos ya los otros símbolos de las otras piedras? Veíamos que, por ejemplo, muchas de esas piedras, de las palabras griegas de esas piedras, son piedras y colores que nosotros ya no conocemos hoy en día, o se trataba de piedras que no conocemos, pero que sus nombres o los nombres griegos nos asociaban hacia otro tipo de elementos con los que nosotros podemos familiarizarnos un poco mejor. Es decir, que, por ejemplo, en el original no dice zafiro, es otra palabra griega de otro tipo de piedra que es, si nos dijeran la piedra, no sé, X, nosotros nos quedamos, ¿sabe? ¿Me explico? Entonces el traductor tiene que poner algo que nosotros más o menos conozcamos, que nosotros nos familiaricemos, de manera entonces que la piedra que nosotros conocemos mejor y con la que podemos relacionar este símbolo es la piedra del zafiro. El zafiro o el jacinto es una piedra azul. Por cierto, es una piedra preciosa, es una piedra azul muy bonita. Sin embargo, los eruditos consideran que este azul no es el azul marino que nosotros conocemos, sino es un azul muy oscuro. Es un azul como en un tono más ennegrecido. De manera que si recordamos el humo que salió del abismo cuando fue abierto, ¿se acuerdan en la trompeta anterior? ¿Sí? El ángel bajó, abrió y entonces salió un humo, ¿se acuerdan? ¿De qué color veíamos que era ese humo? Habíamos visto que era un humo negro. Así que si recordamos el humo que salió del abismo cuando fue abierto y consideramos que se trata de la misma maldad, entonces concluiremos que este humo debió ser un humo oscuro, semejante al color que se tradujo como zafiro. Pues noten que de los caballos que tienen cabezas como de leones, ya vimos que la cabeza es un símbolo, pues dice como de leones, que vimos que simbolizaba el león cuando veíamos a los seres vivientes. ¿Se acuerdan los 4 seres vivientes? Que uno tenía cara o cabeza de hombre, el otro de águila, el otro de león, ¿se acuerdan? Veíamos que el león habla de la fiereza, habla de la fortaleza, habla de ese ataque del león. Ahora, estos caballos entonces nos está diciendo son caballos que están listos para el ataque, representado por esta cabeza de león, y de su boca sale fuego, humo y azufre. Debemos entender pues otra vez que estos son símbolos, no va a haber ahí un híbrido de caballo con cola de víbora, con cabeza de león aventando fuego. No, hermanos, eso
Eso no va a suceder así. Todo esto es un símbolo. Cada elemento entonces es un símbolo de la ferocidad y del daño que causarán estas cosas y que al final concluirán con la vida de la tercera parte de los incrédulos. Miren pues entonces que sale fuego, humo y azufre. Este humo entonces debe ser un humo negro, al igual que el humo que salió de allá también del abismo, de donde entonces, si este humo es negro y la piedra de zafiro o el color del zafiro debiera ser un azul ennegrecido, entonces los símbolos embonan uno con otro. Es decir, que tanto el caballo como el jinete están haciendo lo mismo. ¿Me explico? Que tanto el caballo como el jinete tienen el mismo poder. Que tanto el caballo como el jinete tienen el mismo efecto y dañan de la misma forma. ¿Y a qué nos señalan entonces estos tres elementos? El humo, el fuego y el azufre. Bueno, nos señalan al juicio de Dios contra el pecado. ¿El juicio de Dios contra el pecado? Sí, miren, acompáñenme a Génesis capítulo 19 y vamos a ver allí un pasaje paralelo sobre estos tres elementos. Cómo estos tres elementos se vuelven representativos del juicio de Dios. Génesis capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 24. Dice el versículo 24: Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, noten, azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por toda la llanura, el lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda aquella llanura, y miró, y he aquí que miró el humo que salía de la tierra como el humo de un horno. ¿Se acuerdan de la trompeta anterior que dice también del humo salió como el humo de un gran horno? Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra y la razón por la que Dios les envió juicio y castigo, que era precisamente el pecado de la homosexualidad. Y de allí es que proviene entonces esa expresión o esa palabra sodomía. El Señor, después incluso de tolerarles con paciencia por mucho tiempo a estas dos naciones, el Señor determinó castigarles y enviarles juicio. Y ese juicio llegó en forma de azufre y fuego de parte de Dios que cayó sobre ellos como castigo. Ese azufre y fuego, al caer y ejercer su efecto, produjeron entonces un gran humo como de un gran horno. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos los tres elementos. Tenemos el fuego, tenemos el azufre y tenemos el humo. Entonces miramos fuego, miramos el azufre y miramos el humo, ¿y qué nos dice? Juicio de Dios. ¿Me explico? El juicio de Dios que se está manifestando en este caso contra el pecado del hombre. Y ya vimos desde el principio que empezamos a ver estas trompetas, que ese es precisamente el propósito de estas trompetas, traer juicio de parte de Dios a los incrédulos que están oponiéndose a Dios y oponiéndose a su iglesia. Pues
ya nos dijo el apóstol Pablo que es justo delante del Señor pagar con tribulación a los que os atribulan. Así queda claro pues entonces cómo esta actividad de los demonios es estar incitando a los hombres a matarse unos a otros por medio de grandes y devastadores guerras que son por sí mismas el juicio de Dios enviado. Así que sí, las guerras son un juicio de Dios. Dios está en control. Dios las ha permitido conforme a sus propósitos, liberando en este caso a estos ángeles, a estos seres caídos, para que vayan y produzcan el efecto que Dios ha determinado. Pues entonces Dios está en control de todo esto. Dios pues es el que ha hecho todo esto. Pues por estas 3 plagas nos dice el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. ¿Se fijan? ¿Por qué murieron? Por estas 3 plagas. ¿Y qué representan estas 3 plagas? El juicio de Dios. Sin embargo, luego de todos estos terribles juicios, el hombre impío aún no se arrepiente de sus pecados. Ya llevamos 6 juicios, 6 trompetas que han caído y no se arrepienten. Veíamos pues el primer principio, ¿se acuerdan? De interpretación, y el primer fundamento que íbamos a tomar para atravesar estas trompetas, ¿se acuerdan? Que era que estamos hablando de juicios contra los impíos, aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Número 2, veíamos que estos juicios son juicios recurrentes que Dios está enviando al hombre de manera recurrente en distintas épocas y en distintos lugares, porque como ya vimos en las trompetas anteriores, los juicios que caen a la tierra caen una y otra vez a lo largo de la historia conforme el Señor está queriendo llamar, porque recuerden, ese es el objetivo de la trompeta, vimos al principio, es avisar que viene algo malo. El objetivo de la trompeta entonces es Dios llamando al hombre, avisándole para que se arrepienta. Cada trompeta, entonces llevamos 6 trompetas que han sido tocadas. El Señor está llamando al hombre, arrepiéntete, arrepiéntete, y también haciéndolo por medio del principio de Proverbios 19:25 que vimos, que dice la Escritura: hiere al escarnecedor y el simple será avisado. De manera entonces que cuando el Señor mata a la 3ª parte de los hombres a través de ese juicio, el Señor está siendo justo con ellos en primer lugar. Se merecían eso a causa de su maldad, de su obstinación contra Dios y de su rebeldía contra Dios. Ahora, pero los demás, al mirar todo eso, debían entonces decir: entonces eso nos va a pasar a nosotros si seguimos en esta obstinación con nuestro pecado. Pero aún así, miren el versículo número 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, y las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ya hemos pues expresado en repetidas ocasiones que el propósito del Señor con todas estas trompetas es llamar al hombre impío al arrepentimiento. El Señor está queriendo que todos se arrepientan y vengan en arrepentimiento, y por eso les advierte una y otra vez del inminente juicio venidero. Recuerden, la trompeta tiene el propósito de anunciar el mal que viene. Está el atalaya ahí arriba de la torre de la muralla de la ciudad, ve que viene el enemigo y toca la trompeta. Levántense porque viene el mal. Así cada una de estas son llamados que el Señor está haciendo. Viene el mal, viene el juicio, viene el día en que nadie podrá escapar. Si se han fijado en todas las trompetas anteriores, el mal cae sobre un número específico, no sobre toda la totalidad. El daño daña solo una parte aquí, una parte de los árboles, una parte de la hierba verde, una parte del mar, una parte de la tierra, una parte de las aguas, una parte de los hombres, una parte de todo. Dios está llamando y diciendo, viene un juicio en la última, al final, en donde ya nadie va a poder escapar. Ahorita murió la tercera parte y las otras las otras 2/3 partes la libraron. Pero vendrá un día, cuando llegue el juicio final, ninguno de ustedes lo va a librar. Si no se arrepienten, todos pereceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo, igualmente. Pero la necedad del hombre, hermanos, es tan grande que ni aun viendo a sus semejantes ser castigados por su maldad, se arrepienten ellos de la suya. Yo sé que esto tal vez va a sonar muy estridente para el pensamiento y la ideología moderna, pero ¿cuántos se acuerdan de cuando nuestros padres nos disciplinaban a nosotros siendo niños y estábamos tal vez todos ahí en fila y le daban al primero y ¿qué piensa usted? Yo ya la libré, vámonos. Sabía, porque cuando vio lo que pasó, ¿qué decía usted? Sigo yo, ¿sí o no? Esas cosas entonces nos traen advertencia. Sigues tú, te toca. ¿Qué hiciste mal? Piénsalo. ¿Qué vas a hacer? Así el Señor está llamando al hombre al arrepentimiento, y cada una de estas cosas, hermanos, está siendo, pues, insisto, un llamado del Señor para que se arrepientan. Pero el hombre, hermanos, se endurece. Y se endurece en su corazón por la maldad. Alguien decía, miren cómo el efecto de que un rayo caiga cerca de una persona puede ocasionar diferentes cosas. Se dice que un rayo en una tormenta eléctrica, un rayo cayó cerca de Lutero y el efecto que produjo esto fue un arrepentimiento de su corazón y dijo, me voy a hacer monje. Y fue a causa de eso que entonces entró allí a la orden de los agustinos y bueno, pues ustedes conocen el resto de la historia, cómo el Señor termina salvándolo. Sin embargo, un rayo cayó también cerca de cierto golfista estadounidense mientras estaba pues haciendo la práctica de su deporte, no sé si se puede llamar deporte. Y luego
que lo entrevistaron le preguntaron: oye, ¿qué sentiste? ¿Te cambió la vida ese rayo que pasó y que cayó a un lado de ti? ¿Qué pasó contigo? Y dijo: bueno, aprendí una cosa, dijo él, que ni Dios tiene tan buena puntería. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el corazón perverso del hombre? ¿Blasfemo? Eso es una blasfemia, hermanos. Eso es una blasfemia contra Dios. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Que después de todas estas cosas, a ese hombre le cayó un rayo, en vez de temer y decir: estuve a punto de morir, ¿qué hubiera pasado con mi familia? No sé. En vez de arrepentirse, sigue blasfemando y todavía más contra el Señor. Pues esa es la condición del hombre caído. Eso es lo que ocurre, dice el texto, que los hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron. El texto dice: hiere al escarnecedor y el simple será avisado. Pero aquí la obstinación y la impenitencia del hombre es tan grande que ni aun viendo la desolación que causan sus pecados, ni aun así quiere arrepentirse. En el año de 1914, estos ángeles fueron desatados para iniciar lo que se conoció como la Gran Guerra y después como la Primera Guerra Mundial. Y al final de ella, al final de la Primera Guerra Mundial, al ver el hombre toda la destrucción y devastación causada por la Primera Guerra Mundial y la innumerable cantidad de vidas perdidas, ¿qué hizo el hombre impío al ver toda la devastación del juicio de Dios? ¿Se volvieron a Dios? No, sino que lo que hicieron fue que crearon una organización humana diciendo: para evitar que esto vuelva a suceder. Y se creó lo que al inicio se llamó la Liga de las Naciones y hoy se llama la Organización de las Naciones Unidas. Miren pues cómo el hombre, al ver la devastación que causa su pecado, en vez de arrepentirse, en vez de volverse a Dios, busca cómo él mismo, por sí mismo, por su propia fuerza, por su propio poder, por su propia inteligencia caída, tratar de hallar una solución sin buscar a Dios y dejando a Dios fuera de todo esto. Y esta organización que se creó, según para evitar todo esto, es ahora la promotora número 1 de las ideologías provenientes del infierno mismo. Porque es la Organización de las Naciones Unidas la promotora número 1 de todas estas ideologías del homosexualismo y que del LGTBX, Y y Z y que de todas estas cosas del aborto y el feminismo y todo lo que impera, hermanos. Esta organización es el promotor número 1 y financiador número 1 para que se predique estas cosas. Se ha convertido en la boca del pozo del abismo, de donde sale todo ese gran y denso humo negro. Se dice que el mundo no se dio cuenta de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial sino hasta el final de la guerra. Y cuando esto se conoció, ¿qué hizo el hombre impío al ver toda la devastación del juicio de Dios? ¿Se volvieron a Dios? Se dice que murieron cerca de 6 millones de judíos. Pregunta: ¿cuántos de estos judíos y los que sobrevivieron dijeron: Señor, ahora te vamos a obedecer y vamos a creer en Cristo, el que tú has enviado para salvación de nosotros?
¿Cuántos de ellos hicieron eso? Miren, hermanos, cómo se cumple el texto. Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aun así dejaron su pecado y su maldad. Después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron juicios en los que se absolvieron a más de la mitad de los militares nazis y en donde se dejaron libres a cientos de miles de mujeres que participaron activamente en toda la maquinaria nazi. Eso, hermanos, eso es lo que sabe hacer el hombre. En vez de buscar a Dios, sigue haciendo más maldad. Aun cuando pretende hacer el bien, solo causa mayor mal. Yo me pregunto, las naciones que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, naciones que se decían ser naciones cristianas, ¿qué hicieron después de ver toda esa devastación? ¿Buscaron a Dios? ¿O dijeron las naciones vencedoras, vamos a enviar pastores y misioneros a todas estas ciudades destruidas para que prediquen el evangelio, para que se conozca al Dios Todopoderoso? ¿Hicieron eso? ¿O dijeron acaso, pues vamos a invertir tantos millones de dólares en reconstruir las iglesias que se destruyeron en todas estas ciudades para que se predique la palabra de Dios? ¿Hicieron eso? No. Se inyectaron millones de dólares en la industria, en el comercio y en muchas otras cosas. ¿Y Dios? Nadie se acordó de Dios. Al contrario, fue una década después de esto cuando comenzó a gestarse precisamente el movimiento de degeneración más grande de la historia, que afectó no solo moral, sino de manera moral, sino toda la vida de la sociedad humana. Y se gestó en las naciones vencedoras. El movimiento inmoral y perverso del LGTB y cuanta cosa, el feminista pro aborto que vemos en nuestros días, hermanos, es solo el adolescente que se gestó en una década después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que nació en la década de los 60s con el movimiento conocido como hippie y que todavía está por mostrarnos su peor cara si el Señor no lo detiene. Pero allá nació todo eso, hermanos, y lo que hoy vemos es como un adolescente solamente que nació en aquella época. El hombre ni aún así se arrepintió. Vino la Segunda Guerra Mundial, se acabó la segunda y la más devastadora de toda la historia. ¿Qué hizo el hombre? Ni aún así se arrepintió. Miren pues entonces cómo después de tales terribles juicios, ni aún así los vencedores ni los vencidos han querido arrepentirse. Miren pues cómo está aquí demostrado que el hombre aún así no quiere arrepentirse de desobedecer a Dios en todos sus mandamientos. Y aquí, si ustedes notan, está incluido todo el decálogo en estas expresiones y toda clase de seres humanos, conductas y religiones falsas. Pues nos dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Cuando leemos esto, por lo general, lo primero que pensamos es en el catolicismo, ¿verdad? Pero hermanos, todas las religiones allá en el Asia, todas aquellas religiones de los indios, como la hindú, son religiones que adoran precisamente este tipo de seres, que tienen sus estatuas de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Los católicos no son los únicos, y son de hecho de las religiones más grandes, hermanos, en números del mundo. Noten, dice el verso 21, que tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Y qué va a suceder después de esto? Hermanos, viene la última trompeta, el último ay contra todo aquel que después de ser avisado y llamado al arrepentimiento y no se arrepiente, va a llegar un día en el que, como vimos en el séptimo sello, ya no va a tener escapatoria. Y dirán a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, queridos amigos, si no se han arrepentido. Si ustedes no han venido en arrepentimiento y fe, que el Señor tenga misericordia de ustedes, porque ese día ya no habrá más tiempo. Ese día ya no habrá más tiempo para arrepentirse, y lamentarán todo el tiempo que estuvieron oyendo la voz de Dios llamándoles. Y carcomerá sus oídos por la eternidad saber que Dios les estuvo llamando y no quisieron arrepentirse. Dios tenga misericordia de ustedes. Oremos al Señor.